Después de la operación, Eduardo estaba muy preparado mentalmente para sentir el dolor fantasma de su brazo derecho. Lo estaba desde que el doctor lo había tratado de tranquilizar y le había dicho todo lo que iba a pasar. Aquella explosión en el tanque de gas de su casa lo había dejado aterrorizado. El ver cómo pedazos de su brazo colgaban como tela mal cortada había sido terrible. Era una experiencia que él jamás iba a olvidar y una experiencia que lo aterrorizaba día con día. Finalmente pudo volver a su casa. Al principio fue bastante difícil acostumbrarse, pues él era diestro de nacimiento, aunque necesitaba realizar la mayor cantidad de actividades posibles con su mano izquierda, la única mano que ahora le quedaba. Poco a poco y con el paso del tiempo, Eduardo fue logrando hacer más cosas, sintiéndose menos inútil en el proceso y al mismo tiempo tratando de aliviar su dolor, aquel dolor que él sabía que iba a sentir en algún momento y el dolor que lo empezaba a acechar poco a poco, solo que de una forma más mental que física. Un peculiar día simplemente sucedió. Él se encontraba sentado mirando un poco de televisión antes de disponerse para ir a dormir. El dolor de pronto entró en su cuerpo, lo recorrió completamente, comenzando desde el brazo que ahora ya no poseía. No pudo ser capaz de soportarlo, comenzó a gritar desesperado, y de un momento a otro, el dolor cesó. Él no tuvo ni siquiera el tiempo para descansar de eso, cuando un frío intenso lo atacó. Estaba frenético, sin duda alguna era peor de lo que le habían advertido. Y para su pésima suerte, se encontraba solo en su hogar, ya que su esposa estaba de compras junto con su pequeña niña. No había nadie ahí para ayudarlo a sobrellevar el dolor y a tranquilizarse. Recordó entonces que el médico había mencionado un tranquilizante que podía ser útil en caso de que aquello ocurriera, por lo cual Eduardo se levantó y decidió ir a buscarlo. Justo en el momento en el que intentó ponerse de pie, en su extremidad faltante sintió algo que lo sostuvo muy fuerte. Era una sensación horrible. Era como si una mano fría y delgada lo retuviera con una increíble fuerza, y por más que se esforzaba, la mano no lo dejaba liberarse, y tampoco lo dejaba moverse de su lugar. Poco a poco, el frío provocado por la misma incrementaba y caminaba sobre su brazo, intentando llegar hacia sus hombros y entonces al resto de su cuerpo. Eduardo comenzó a gritar, siendo ignorado por completo debido a la ausencia de otro ser humano que le pudiese ayudar. Sin alguna razón aparente, fue liberado de un momento a otro. La inercia de la fuerza que él estaba ejerciendo lo hizo caer hacia el suelo, y aun con unas lágrimas recorriendo su rostro, permaneció en el suelo durante varios minutos, intentando comprender todo lo que acababa de suceder. Él sabía muy bien que no existía ningún tipo de explicación lógica. Esto no era lo que le habían advertido que sucedería, era algo mucho peor, algo mucho más siniestro. Pasaron un par de horas, y finalmente pudo escuchar el inconfundible sonido del motor del auto de su esposa que venía llegando, acercándose a la acera enfrente de su hogar. Se puso de pie rápidamente y con un gran esfuerzo ocultó el miedo y la frustración que lo estaban atormentando. Actuó con normalidad, no quería alarmar a su familia y pensó que probablemente creerían que era algún efecto ocasionado por la medicina que le estaban dando o por el trauma que él había sufrido. Ni siquiera él mismo podía creer por completo todo lo que le había ocurrido. Al parecer, todo había acabado. Después de un par de días, ese recuerdo se desvanecía de sus pensamientos constantes, y en una de esas noches, todo iba a cambiar completamente de nuevo. Un dolor intenso lo hizo despertarse. Era algo similar a la ocasión anterior, solo que esta vez a lo largo de todo su brazo, y no únicamente en la parte que a él le faltaba. El frío volvió, y junto a él volvió también aquella helada y delgada mano, la cual esta vez no lo sostuvo rápidamente. Ahora colocó aquellos dedos largos en una posición que lograba hacer sentir al hombre sus afiladas garras, mientras presionaba poco a poco la piel de un brazo que ya no se encontraba ahí, al menos no físicamente.
Para este punto, Eduardo se encontraba desesperado, intentando contenerse de gritar para que su esposa no se despertara y se alarmara, cosa que fue bastante inútil seguir intentando cuando aquella mano deslizó rápidamente su garra a través de la piel de Eduardo, la piel que ya no se encontraba ahí. Él gritó, incapaz de hacer algo más al respecto. Su esposa, asustada, intentó calmarlo, pero de muy poco sirvió. El dolor fue tan grande e intenso que no fue capaz de soportarlo por mucho más tiempo, así que comenzó a desmayarse, golpeándose en la cabeza con la mesita de noche, sin que su mujer lograra ayudarlo, para finalmente desplomarse en el suelo. Segundos antes de perder totalmente la conciencia, su mirada se fijaba en una pared de la habitación, donde de una forma bastante borrosa, él podía leer que las palabras "te tengo" se escribían con algo que se asemejaba a la sangre. Despertó días después en un hospital. Instantáneamente un intenso dolor de cabeza lo abrumó, y al intentar moverse, sintió que estaba sujetado de los brazos a la camilla. Fue entonces, en un momento de lucidez, cuando recordó que era poseedor solamente de un brazo. Estaba ahí. Esa helada sensación que lo abrumaba. Estaba siendo sujetado de nuevo, y aunque ya no tenía las heridas que lo vencieron y lo colocaron en ese lugar, el simple hecho de saber que lo que sea que lo estaba atormentando todavía estaba ahí con él, le provocaba sentir un miedo terrible. No le mencionó lo sucedido a nadie. Su familia estuvo con él durante las horas que permaneció en el hospital, hasta que finalmente fue dado de alta. Sentía menos dolor en su cabeza, pero aquella mano seguía ahí, sosteniéndolo, no haciendo ninguna otra cosa más que agarrar su brazo. Pasaron días, semanas, un par de meses y nada cambiaba en lo absoluto. Ya no era atacado, pero la sensación permanecía ahí, constante, helada. No se acostumbró a eso, no podía, simplemente comenzaba a tener un poco menos de miedo. Podía dormir un poco más fácilmente y ya no despertaba tan seguido agitado, con todo el cuerpo lleno de un sudor helado que le recorría toda la espalda y que lo hacía sentir tan vulnerable, que lo hacía sentir como que no tenía ninguna otra esperanza más que vivir así por el resto de su vida. Un día, de la misma extraña, inexplicable y espontánea forma en la que el dolor había aparecido, simplemente se fue. Sin más desapareció, y él no podía estar más feliz. Pensó que tal vez todo estuvo en su imaginación de alguna forma, y que quizá todo sucedió después de que despertó en el hospital. Empezaba a hacerse una explicación tras otra, pero se dio cuenta que lo importante era que el dolor ya no estaba ahí, y que él ahora sí iba a estar tranquilo, que podía ser feliz nuevamente. Pasaron algunos días, y él decidió ir con su familia a comer a un restaurante. Quería celebrar un poco, ir a un lugar bastante apartado, para sentirse también libre de todo aquel dolor que lo había acosado durante tanto tiempo. Era un día frío de invierno, un poco más de lo habitual. Llegaron, y debido a que el lugar se encontraba lleno, estacionaron su auto cruzando la carretera. Bajaron y comenzaron a avanzar, pero entonces su esposa le mencionó que había olvidado las llaves dentro del auto. Él regresó, y aliviado de ver la puerta abierta, entró a buscar el par de llaves, las cuales encontró fácilmente, las tomó y salió. Cuando iba saliendo, en el reflejo del espejo en la puerta, vio colina arriba un camión que bajaba completamente descontrolado, virando de un lado a otro y arrastrándose de una forma bastante veloz, directamente hacia ellos. Reaccionó rápidamente y le gritó a su familia, los cuales se encontraban cruzando la carretera en ese momento. Ellas no supieron cómo reaccionar, ya que no habían notado el camión. Entonces, él intentó correr para salvarlas, y fue en ese momento cuando lo sintió. Era la mano, era ese frío. Se encontraban sosteniéndolo firmemente sin intención alguna de dejarlo libre. Eduardo no podía moverse, gritaba, lloraba, todo esto en cuestión de un par de segundos, hasta que finalmente ya era demasiado tarde para ellas. No lograron huir a tiempo, y él pudo presenciar con sus ojos cómo el camión destrozaba a su amada familia. Vio morir a su hija, a su esposa, y él no podía hacer absolutamente nada al respecto. El camión siguió su camino,
estrellándose finalmente contra un árbol que detuvo su paso, lo cual hizo notar que no había nadie dentro del mismo, ya que nadie lo conducía. Mientras Eduardo lloraba y gritaba, pudo observar que en la puerta, justo en la empañada ventana del automóvil, poco a poco se iban formando un par de palabras, escritas con algo muy parecido a la sangre. Aquel texto solamente decía: "Las tengo", liberándolo, mientras el hombre, destrozado por completo, caía de rodillas al suelo, sollozando, sin poder hacer ninguna otra cosa